Bueno, yo quería empezar planteando algunas situaciones que son bastante comunes en las aulas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, imaginen una situación en que planteamos una prueba evaluativa, un examen, por ejemplo, y un alumno pues, obtiene del 0 al 10, digamos, una calificación de 8,5. ¿Cuál es la interpretación que hacemos de esa calificación? ¿Cuál es la interpretación que hace el estudiante? ¿Cuál es la que hace su familia? Bueno, pues normalmente esa interpretación es que ha aprendido, ¿no? que domina los contenidos, los procedimientos sobre los que trataba el examen, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si esperamos una semana solamente y, por sorpresa, al mismo estudiante le planteamos el mismo examen, exactamente el mismo? Bueno, pues no sería nada extraño que sucediera algo como esto, de acuerdo con solo una semana de diferencia. Esto, por lo tanto, nos está diciendo algo. Lo primero que nos está diciendo es que la interpretación que estábamos haciendo de la calificación anterior no era válida, no era correcta. Realmente, aquello significaba que se había producido un aprendizaje. Si ese aprendizaje apenas dura una semana, ¿es eso lo que buscamos? Creo que estamos todos de acuerdo que no. Y lo que tratamos de conseguir cuando a nuestros alumnos pues les tratamos de hacer que aprendan es que lo que aprendan trascienda al aula, ¿no? Se lo lleven con ellos y les sirva en su vida futura. Pero, sin embargo, esto, que aquí lo pongo como una anécdota, es algo que sucede de manera muy habitual. De hecho, precisamente, de lo que yo les quería hablar al ver estas situaciones creo que salta a la vista, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? De hecho, más que cómo aprendemos, la pregunta es cómo podemos conseguir que eso no pase, ¿no? A ver, ya de entrada no vamos a conseguir que no pase. Lo que podemos es conseguir que suceda menos. La ciencia puede ayudarnos a mejorar las cosas, pero no va a ser nunca una receta mágica que de repente lo va a resolver todo. Pero sí que podemos tratar de utilizar conocimiento científico para tratar de mejorar nuestras prácticas y que sucesos como los que les he explicado y muchos otros, pues ocurran menos. Para ello es importante preguntarse cómo aprendemos, ¿no? Cómo funciona la memoria, cómo funciona el cerebro cuando aprende, porque esto nos puede guiar, nos puede orientar en cuáles son las acciones, las circunstancias que nos pueden permitir desarrollar aprendizajes más sólidos, más duraderos y transferibles a nuevas situaciones, y no aprendizajes que básicamente duran lo justo para pasar una prueba evaluativa y poco más, ¿no? Y que luego, pues, se pueden olvidar muy rápidamente. De hecho, la intención de esta charla, que se titula, ¿no?, Claves para tratar de entender cómo funciona el aula, mi intención es explicarles un modelo de la memoria, un modelo de cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprende, basado en la evidencia, que nos permite entender qué va a funcionar, nos permite hacer predicciones sobre qué acciones pueden ser efectivas, qué actividades pueden ser efectivas y cuáles lo van a ser menos. Tengan en cuenta que los modelos científicos no tienen por qué ser un reflejo exacto de la realidad, pero lo que tienen de interesante es que nos permiten entenderla, nos permiten explicarla y nos permiten hacer esas predicciones cuando decidimos, digamos, extrapolarlos. Y esa es la idea de la charla de hoy. De hecho, cuando hablamos del aprendizaje, cuando entendemos el aprendizaje, todos ya tenemos un modelo, una idea de cómo funciona. Por cierto, permítanme una aclaración. Antes he dicho cómo la memoria, he hablado de la memoria, cómo funciona la memoria, y creo que es importante hacer una aclaración porque la palabra memoria ha adquirido connotaciones negativas en la educación. Básicamente porque de manera cotidiana la hemos relacionado con un aprendizaje sin comprensión, un aprendizaje de hecho sin comprensión, ¿no? Decimos memorizar, decimos aprender de memoria cuando nos referimos a eso. Sin embargo, cuando un científico habla de la memoria, en realidad nos está hablando de la capacidad que tiene el cerebro para aprender cualquier cosa, ideas, conceptos, procedimientos, habilidades, hábitos, hechos también, por supuesto.
Eh, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque es la memoria, esa capacidad que tiene el cerebro de aprender, y es consecuencia de que el cerebro se modifica con todas y cada una de nuestras experiencias y nuestras acciones. Y esa modificación es lo que le permite luego responder de una manera más adaptativa. Volviendo, por lo tanto, a que vamos a hablar de un modelo de la memoria, y de hecho me voy a enfocar en una de las memorias que tenemos, porque la memoria es un sistema, no hay solo una, y me voy a enfocar a la que tiene que ver con el aprendizaje de conocimientos semánticos. Pues les comentaba que modelos, existen ya modelos, digamos, que son habituales a la hora de entender cómo funciona la memoria. Y de hecho, el modelo más habitual, si uno sale a la calle y le pregunta a cualquiera, pues es el modelo con el que la mayoría de personas entienden que sucede el aprendizaje. Es el que se llama modelo transmisivo, ¿no? Que es el modelo más tradicional. Esto es un modelo que, si me permiten resumir, porque seguro que todos lo conocen perfectamente, es un modelo que entiende al aprendiz o al aprendiente, que sería la palabra correcta, como un recipiente, una tabula rasa, cuyas experiencias llenarán, ¿no?, de conocimientos. De hecho, fíjense que utilizamos la palabra contenido para referirnos a los conocimientos. O sea, que de alguna manera tenemos muy presente esa analogía, esa idea de un recipiente que se llena cuando hablamos del aprendizaje. De hecho, este modelo, ¿no?, pues aprender, ¿qué consiste? Pues una transmisión de una información que está, hay una fuente de conocimiento, que es el entorno, un profesor, un vídeo, lo que sea, y esta fuente transmite al aprendiente un conocimiento. Este conocimiento, por lo tanto, según este modelo, se considera un reflejo de la realidad. Es como un copiar y pegar, ¿no? Lo que está ahí ahora está representado en mi mente y es una copia exacta de lo que he visto. Entonces, según este modelo, en realidad, todos, si prestamos la misma atención a los mismos acontecimientos, a la misma información, todos aprenderemos lo mismo. Pero ¿es así realmente cómo funciona la memoria? Este es un modelo en el que entendemos, ¿no?, precisamente la memoria pues como si fuera una biblioteca que se llena con libros, ¿no?, que serían esos conocimientos, y vamos llenando huecos, o que entiende la memoria también pues como un dispositivo que graba información desde una cámara a un disco duro. Pero en realidad la memoria humana es muy distinta a cualquiera de estas analogías. Y hay diferencias importantes que debemos tener en cuenta a la hora de entender qué acciones y qué circunstancias van a hacer que recordemos mejor aquello que estamos tratando de aprender y que, por lo tanto, que lo que aprendamos perdure más. Y no solo eso, sino que además seamos más capaces de transferirlo a nuevas situaciones. Por lo tanto, el principio aquí es: cuanto más sabemos sobre algo, más fácilmente podemos aprender sobre ello. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta en el aula. ¿Por qué? Porque cuando dos estudiantes tienen conocimientos previos distintos y uno, digamos, ya parte de cierta ventaja, esta ventaja no solo se debe a que el otro, ¿no?, digamos, todavía tiene que aprender ciertas cosas para ir al mismo nivel. No es solo una ventaja del punto de salida, es que además el que sale de más adelante corre más, va más rápido, tiene capacidad de aprender más. Y esto hay que tenerlo en cuenta también por cuestiones de motivación de los estudiantes. Otra situación, otra consecuencia de este modelo es la siguiente. Miren, yo ahora, detrás de este cuadro azul, hay un texto y les voy a dar 10 segundos para que lo lean y traten de recordar todo lo que puedan del mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, no estoy ahí ahora para ver sus caras o para poder preguntarles, pero me imagino que no les habrá resultado muy fácil o demasiado fácil recordar muchas cosas del texto. Pero, ¿qué sucedería si les doy un título? Me imagino, normalmente cuando hago esto delante de la audiencia puedo ver sus caras, ¿no?, en las que me expresan que ahora
pueden recordar muchas más cosas del texto. ¿Por qué? Bueno, pues en esta situación lo que estaba sucediendo no era que no tuviéramos conocimientos previos para conectar, ¿no?, con lo que estábamos aprendiendo, sino que no éramos conscientes de tenerlos. No los habíamos activado porque no habíamos encontrado la relación entre lo que tratábamos de aprender y nuestros conocimientos previos. Este título nos permite activar esos conocimientos previos y hacer que sea mucho más fácil recordar aquello que hay, que se expone en el texto. Por lo tanto, esto también es muy importante. Para aprender es necesario activar los conocimientos previos. Y esto es algo que no le damos la importancia en el aula normalmente que tiene. Sí que es verdad que en muchas ocasiones empezamos una lección y les preguntamos a los estudiantes a ver qué saben, pero no damos el tiempo, no realizamos actividades en las que realmente empiecen a movilizar, a discutir esas ideas para sensibilizarlas y tenerlas ahí listas para facilitar el aprendizaje. Y sabemos que cuando dedicamos tiempo a activar los conocimientos previos, contribuimos, mejoramos a que luego el aprendizaje sea más sólido. Bueno, estábamos diciendo, por lo tanto, que aquí el principio básico es que para aprender tenemos que conectar lo que sabemos con aquello que tratamos de aprender. Y lo que sabemos puede ser mejor o peor, puede ser más adecuado o menos adecuado, pero no hay otra manera posible de aprender que buscar relaciones con algo que ya se sabe. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, hay que hacer, ¿no?, para aprender tenemos que promover que se hagan esas conexiones. Claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿eso qué significa la práctica? O sea, ¿yo cómo promuevo que se produzcan esas conexiones? ¿No? ¿Cómo promuevo que suceda esto? Bueno, muchas personas creen que la manera de conseguir que un aprendizaje se enganche, ¿no?, a la memoria, ¿no?, y perdure, es repetir, es la repetición, ¿no? Sería volverlo a ver, volverlo a escuchar, volverlo a leer. Y sin embargo, esto no es exacto. No es que la repetición no sea importante, pero la cuestión es repetir el qué. ¿Qué es lo que tenemos que repetir? Especialmente cuando hablamos de conocimientos. Para poner en duda un poco la cuestión de que se trata de exponernos múltiples veces a la fuente, ¿no?, a aquello que queremos aprender, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el billete más empleado en su país? El billete, ¿no?, la moneda. En España sería el billete de 10 euros. Un billete que hemos visto cada uno de nosotros cientos, miles de veces. Bueno, ¿podrían dibujarlo? Me imagino que no. Me imagino que no podrían realmente explicar en detalle o dibujar cómo es ese billete. Y seguramente muchos estarán pensando, bueno, es que no me he fijado. ¿A qué nos referimos cuando decimos no me he fijado? En realidad nos estamos refiriendo a que no hemos reflexionado, no hemos pensado sobre el contenido de ese billete. No hemos buscado patrones que nos resulten familiares, no hemos tratado de entender las relaciones que hay entre aquello que se presenta o la lógica de que haya cierta información y dónde está. Esa es la idea. Para aprender debemos tratar de dar sentido, de dar significado a aquello que estamos tratando de aprender, ¿no? Y esto se expresa de esta manera. Aprendemos aquello sobre lo que pensamos, y sobre lo que pensamos en términos de significado, lo que quiere decir aquello a lo que tratamos de comprender, incluso explícitamente, ¿no?, relacionar con aquello que ya sabemos. Esa es la idea fundamental para conseguir que el aprendizaje perdure. Y de hecho, esta idea es la idea fundamental que hay detrás de cualquier actividad que funcione. Siempre que diseñemos o que pongamos en práctica una actividad, tenemos que estarnos planteando en qué van a estar pensando nuestros estudiantes cuando la lleven a cabo, porque aquello en lo que piensen más tiempo es lo que van a recordar. De hecho, esto nos lleva a un concepto también malentendido, que es el aprendizaje activo. Y digo malentendido porque la mayoría de educadores entiende el aprendizaje activo como learning by doing, ¿no?, aprender haciendo cosas. Cuando en realidad
esta no es la definición académica de aprendizaje activo. El aprendizaje activo se define más bien como learning by thinking, es decir, estar activo cognitivamente pensando en el objeto de aprendizaje, tratando de darle sentido, de darle significado. Fíjense que cuando tratamos de dar significado a algo que estamos aprendiendo, en el fondo lo que estamos haciendo es interpretarlo a la luz de nuestros conocimientos previos. Y ahí es donde estamos creando esas conexiones, esas relaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que desde el punto de vista del aprendiente, del que aprende, prácticamente cualquier interacción con el conocimiento puede llegar a ser aprendizaje activo, siempre y cuando el aprendiente esté pensando sobre aquello que se trata de aprender. Es decir, desde esta perspectiva, leer un libro, ver un vídeo, escuchar una charla, puede ser aprendizaje activo siempre y cuando el aprendiente esté reflexionando sobre aquello que está aprendiendo, está tratando de buscar relaciones con aquello que ya sabe, pensar en consecuencias que tiene respecto a cosas que sabe, pensar en ejemplos nuevos sobre aquello que se le está planteando. Ahora bien, desde el punto de vista del maestro, del docente, no podríamos llamar aprendizaje activo a estas cosas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del docente, para poder llamar aprendizaje activo a una actividad, tenemos que garantizar que los estudiantes van a pensar sobre el objeto de aprendizaje. Y una charla solamente, que no haya nada después de ella, no va a garantizar que todos los estudiantes hagan ese ejercicio. Sí que habrá que espontáneamente lo harán, siempre los hay, pero la mayoría de los mortales no van digamos, a emplazarse a pensar sobre aquello que están aprendiendo. Y por lo tanto, desde el punto de vista del maestro, del docente, es muy importante entender que el aprendizaje activo debemos promoverlo y debemos tratar de garantizar que aquello que estamos tratando de enseñar, los estudiantes van a pensar acerca de ello, que van a tratar de darle significado, ya sea aplicándolo, sea utilizándolo. Ahora veremos también una situación en que esto puede pasar. Y otra cosa, antes lo decía, importante tener siempre en cuenta en qué van a estar pensando más tiempo cuando realicen una actividad. Yo siempre pongo un ejemplo que me sucedió a mí con estudiantes de cuarto de secundaria de España, que esto sería como 10º grado, que bueno, planteé hacer para aprender sobre los grupos sanguíneos. La idea, ¿no? Mis objetivos de aprendizaje era que aprendieran sobre los grupos sanguíneos, porque qué son, qué consecuencias tienen para las donaciones, etcétera. Pues les planteé que hicieran un PowerPoint y que lo presentaran en clase. Bueno, pobre de mí que no, la verdad es que no controlé mucho más la situación. ¿Y qué ha acabado sucediendo? Pues que los estudiantes pasaron 10 minutos haciendo corta y pega de información de Internet y luego la mayor parte del tiempo se lo pasaron pues poniéndole efectos al PowerPoint, imágenes atractivas, etcétera, ¿no? Con lo cual, aprendieron mucho PowerPoint, lo cual estaría muy bien si hubiera sido mi objetivo, pero no lo era. Debo confesar que no era mi objetivo en esta actividad que aprendieran. Mi objetivo era que aprendieran sobre los grupos sanguíneos y les puedo garantizar que no aprendieron absolutamente nada, como pude comprobar luego fácilmente en las presentaciones. Así que es muy importante que una vez tengamos claros cuáles son nuestros objetivos, nos aseguremos que en las actividades que se vayan a llevar a cabo, lo que es, digamos, complementario, lo que es instrumental, si no es un objetivo, no se convierta en el foco de atención del estudiante. Para la siguiente consecuencia del modelo que estamos hablando, que sería, vamos a entrar ya en la última parte y la más compleja del modelo, pero también una de las más importantes, pues para entrar en ella debemos entender una cosa muy importante, y es que para que se produzca el aprendizaje deben suceder 3 cosas, que son estos 3 pasos de aquí. En primer lugar, tenemos que codificar una información del entorno. Codificar significa, ¿no?, representarla en nuestra mente. Esa información tenemos que almacenarla, tiene que perdurar para que digamos que ha habido aprendizaje, ¿no? No tiene que ser una cosa de lo estoy viendo, pero luego ya no me acuerdo. Pero además, para poder corroborar, para poder decir que ha habido aprendizaje, tenemos que ser capaces de recuperar esa información, que es lo que se llama evocar la información, ¿de acuerdo?
Y esto es uno de los procesos más importantes del aprendizaje porque, como ahora veremos, no solo, digamos, sirve para saber si hemos aprendido, sino que en realidad es una de las acciones que más nos ayudan a consolidar el aprendizaje. Imaginen que les pido que me digan, no sé, de qué color es un gorila normalmente. Automáticamente ustedes han activado una imagen de un gorila en su memoria a largo plazo, que estaba en el inconsciente, y la han puesto en la parte consciente de su mente, que técnicamente es la memoria de trabajo, que no voy a entrar en ese concepto porque nos daría para otra charla, pero dejémoslo con esa idea, ¿no? Digamos, se activaría en su memoria esa imagen del gorila y quizá algunas cosas más relacionadas con los gorilas. Ahora imagínense que yo les explico algo, una nueva información, y ustedes pues la aprenden, la relacionan. Bien. Lo primero que tenemos que entender, y otra gran diferencia de nuestra memoria con la memoria de los ordenadores o de las cámaras, o con la memoria que nos suelen mostrar en las películas, ¿no? Donde cuando uno recuerda en una película, recuerda todo, la escena completa, con todo detalle. Nuestra memoria no funciona así, ni mucho menos, ya nos gustaría, pero no funciona así. Nuestra memoria no graba todo literalmente. Se queda con pequeños elementos, y estos son los elementos que vincula a otros elementos de nuestros conocimientos previos con los que ve que existe una relación. ¿Por qué? Porque cuando recordamos, en realidad, ¿no? Imagínense, estamos en la situación, han aprendido esto, y mañana yo les pido que recuerden que aprendieron. Pues lo que sucedería no es que activarán aquello, sino que reconstruirán el recuerdo combinando elementos del propio acontecimiento que generó el recuerdo con elementos de sus conocimientos previos. Cuando recordamos, no recordamos las cosas como eran exactamente, las reconstruimos. Esta es la forma tan óptima que tiene nuestra memoria de permitirnos recordar y tener conocimientos de una manera energéticamente eficaz, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Pero eso tiene consecuencias, porque esto en el fondo nos está diciendo que cada vez que recordamos, reconstruimos nuestros recuerdos, los sometemos a una posible modificación, pero además, cada vez que recordamos, también consolidamos o hacemos más accesible el recuerdo para la próxima vez. Esto nos lleva a situaciones muy curiosas, por ejemplo, a este experimento clásico del año 89 en que unas investigadoras pidieron a niños de primero, tercero y quinto de primaria que les explicaran cómo era la Tierra, ¿no? Cómo es el mundo, ¿no? Estos niños, de entrada, si les pregunta uno, nos dan la respuesta del libro de texto, nos dicen que es redonda, ¿no? Ahora, si uno escarba y les pide que la dibujen o les hace preguntas para ver realmente en profundidad sus aprendizajes, pues uno se puede encontrar, no pocas veces, incluso con alumnos de quinto de primaria, que nos hagan una representación de la Tierra como esta. Con una representación en que, digamos, mantienen una idea ya naif, ya inicial, ¿no? Los niños pequeños, los más pequeños, cuando uno le pregunta, pues eso, que dibujen el mundo, no se pueden imaginar un mundo redondo donde hay personas, digamos, arriba y abajo. Por decir arriba y abajo, no hay uno arriba y abajo, pero ya me entienden, ¿no? Básicamente porque no entienden por qué no se van a caer, ¿no? Y cuando se les introduce la idea de que la Tierra es redonda, pues se quedan con una parte de ese conocimiento, pero mantienen las ideas, la estructura de conocimientos previos y nos llevan a estos modelos sintéticos. Y una última cosa, además de estas repeticiones que hablábamos, hay una cosa repeticiones en las que en cada caso nos emplazamos a pensar sobre lo que estamos aprendiendo, tratamos de evocarlo, lo cual muchas veces implica también, ¿no?, pensar sobre ello para dar sentido. El hecho de tener que repetirlo nos hace también tener en cuenta una cosa muy importante. El momento en que hacemos esas repeticiones también es muy importante para el aprendizaje. Y esto nos lleva a otra idea, quizá de las más históricas de la investigación sobre el aprendizaje, que es la idea de que cuando separamos en el tiempo las sesiones de estudio y las sesiones de repaso, conseguimos aprendizajes a mucho más largo plazo que si las concentramos, ¿no? Y de esto también, pues, hay múltiples experimentos que nos permiten afirmarlo con total seguridad, que esto es un efecto
importante real para el aprendizaje. Por ejemplo, en este lo que podemos ver son 3 grupos de estudiantes. Se les dio también un texto para que lo leyeran y luego se les pasó un examen para ver cuántas ideas, conceptos del texto recordaban. A un grupo se le pidió que leyera el texto una sola vez, sin repetición. Por lo tanto, este nos sirve un poco de control, ¿no? En el que vemos pues, que si solo leemos el texto y a continuación hacemos un test, ¿no? Pues estaríamos en este nivel de recuerdo, ¿no? de media. Este grupo, si le dejábamos pasar 2 días después de ese estudio, pues vemos que, ¿no? Baja aquí el olvido, actúa y baja el nivel de recuerdo. Puede que incluso hubiera bajado al nivel de base, es decir, que quizá esto ya es la calificación que hubieran obtenido sin leer el texto, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense qué sucede cuando otro grupo de estudiantes, en vez de pedirle que estudie una vez, le pedimos que lo estudie 2 veces, pero seguidas. Lo lee y lo vuelve a leer. Si el test es inmediato, ven que hay un efecto, ¿no? Que parece que hemos aprendido muchísimo, porque realmente esa repetición en el muy corto plazo es efectiva. Pero fíjense qué terrible, qué sucede al cabo de 2 días. Pues que en realidad haber estudiado 2 veces o una no hay diferencia, apenas, ¿no? Con lo cual, para eso, pues lo leo una sola vez, ¿no? Ahora bien, fíjense el último grupo en el que le pedimos que estudie 2 veces, en este caso fue estudio-restudio, pero separamos las 2 sesiones una semana. En el caso de este fue una semana. Si 2 días después de la última sesión, perdón, si inmediatamente después de la segunda sesión hacen el examen, vemos que no hay mucha diferencia con solo haberlo leído una sola vez, ¿no? Lo leyeron hace una semana, lo vuelven a leer y hacen un test y más o menos es como si solo lo hubieran leído una vez. Pero si dejamos pasar 2 días después de la última sesión, fíjense la diferencia, cómo el haber espaciado las sesiones de estudio hace que el aprendizaje perdure mucho más en el tiempo. Y ya no les digo nada si la segunda sesión consiste en evocar y buscar feedback de aquello que no hemos podido evocar. Entonces, digamos que esta barra, por lo que sabemos por las evidencias, seguro que estaría incluso más arriba y que además perduraría mucho tiempo más. Por lo tanto, en resumen, para terminar, estas solo son algunas ideas alrededor del modelo que podemos usar, que podemos tener presente como docentes en clase, en el aula. Es un modelo que tiene muchas más consecuencias, muchas más ideas que pueden resultarnos interesantes, pero para el tiempo que teníamos en esta sesión creo que me he fijado en algunas de las más importantes. Y lo que nos está diciendo este modelo a la práctica, resumiendo, es que para ayudar a los estudiantes a aprender de una forma que les lleve a aprendizajes más sólidos, más profundos, más transferibles también, que no he hablado de eso, pero también tenemos muchos estudios demostrando o aportando evidencias, que es como se debe decir, respecto a que estas estrategias nos llevan a ese tipo de aprendizajes, pues debemos buscar métodos didácticos que, uno, tengan en cuenta los conocimientos previos. Y eso sé que no es fácil. Muchas veces cuando uno tiene una clase de 30 y pico, 40 alumnos, a veces no es fácil, pero hay que por lo menos trabajar esa activación de conocimientos previos, ponerlos en común. Eso ayuda mucho a buscar un punto de consenso en el que a partir del cual podemos trabajar. Además, como he dicho, activar los conocimientos previos luego facilita el aprendizaje. Debemos aplicar métodos que promuevan la elaboración. No he hablado de la palabra elaboración, pero elaborar es a lo que nos referimos cuando hablamos sobre pensar sobre lo que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? El estudio elaborativo o la elaboración es a lo que los científicos nos referimos cuando hablamos sobre lo que les comentaba de pensar, dar significado a aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Y eso pues, se puede hacer tratando de resolver un problema con ello, tratar de interpretar una nueva situación, pensar en nuevos ejemplos, compararlo con otras ideas y determinar en qué se parecen y en qué se diferencian. Y además, no olvidarnos de usar la evocación, que muchas veces se pueden combinar las dos cosas, como lo decía, ¿no? Situaciones que hagan que el estudiante deba sacar lo que sabe. Por ejemplo, es mucho menos efectivo hacer un mapa conceptual mirando el libro o los apuntes
que hacerlo después de haber aprendido sin mirar los apuntes, ¿no? Tratando de explicarse a uno mismo, usar el mapa, la construcción del mapa, para evocar lo aprendido y explicarse a uno mismo lo que ha aprendido, ¿no? Esa sería una técnica en la que estamos elaborando y evocando a la vez. Y es mucho más efectivo que si simplemente construimos el mapa buscando la información. Y cómo no, importantísimo, proporcionar múltiples oportunidades de aprendizaje con feedback, el feedback importantísimo, y que además esas oportunidades estén espaciadas en el tiempo y nos permitan trabajar los mismos conceptos, las mismas ideas en contextos diferentes y nos permitan tener nuevas oportunidades de aplicar, de utilizar lo aprendido.